¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo en nombre del equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, Santiago de Chile. Con este capítulo de hoy llegamos al final del Padre Nuestro, que es, como ustedes saben, la oración que hemos estado desarrollando durante todo este año. Y en este último encuentro vamos a ver esa petición que le hacemos, que en realidad son dos, ¿no es cierto? Aquí están las dos en una. Eh, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hemos ocupado los textos que hemos ocupado para desarrollar este tema es la Biblia. Como siempre, la Biblia no puede faltar en la versión del libro del pueblo de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, muy importante. Jesús, el libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, y la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. No nos dejes caer en la tentación. El catecismo nos dice al respecto, esta petición llega a raíz de la anterior. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque, dice, nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre Dios es que no nos deje tomar el camino que nos lleva al pecado. Esta petición, como nos indica el catecismo, implora el espíritu del discernimiento y la fuerza. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, esto del discernimiento, ¿no? Y para tomar la dimensión de esto, para darnos cuenta dentro de qué tema estamos, yo les voy a leer, les voy a ir intercalando estos textos a medida que vamos avanzando, y ahora les voy a leer del Papa Francisco en Gaudete Exsultate lo que nos dice. La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella, nos dice, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Y podríamos decir, ¿no es cierto?, vence en nuestras vivencias diarias, porque en cualquier momento se nos aparecen estas tentaciones, ¿no? Y para aclarar exactamente qué es esto que estamos conversando, de dónde viene esto que tiene tanto poder, ¿no es cierto? Si vamos al diccionario de la lengua española, uno de los significados que le da es solicitación al pecado inducida por el demonio. Ya aquí vemos que no se trata de cualquier tentación. Y voy a poner un ejemplo coloquialmente, no es la atracción que nos puede traer una barra de chocolate, no. Esta es una que viene directamente del maligno, viene de su propia naturaleza. Este es el mal en su esencia. Y Jesús, el Dios hecho hombre, la sufrió personalmente desde el principio de su actividad pública, como lo podemos ver en los 3 evangelios sinópticos, cuando vemos cómo es tentado por el demonio en el desierto. Son 3 las tentaciones que nos muestran los evangelios, de Lucas y de Mateo, porque el de Marcos es mucho más breve. Pero no vamos a leer todas las tentaciones, ¿ya? Pero están en Lucas y en Mateo. Lo importante es que el Señor Cristo fue tentado igual como somos tentados nosotros. Recuerdan también el pasaje del Evangelio. Esto fue las tentaciones en el desierto, es al principio de su vida pública. Se había bautizado recién, por así decirlo, ¿no? Si avanzamos en su vida pública, nos vamos a encontrar con un episodio que es muy potente, porque es lo que llamamos el pecado contra el espíritu,
donde se le adjudica a él el poder que tiene él, porque lo tenía y lo tomaba del poder que le daba Belzebul, el demonio. Y si avanzamos un poco más, en Lucas dice, ahí en las tentaciones que nos narra Lucas, dice, al final dice, agotada todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Es decir, no se dio por vencido, ¿no es cierto? Y ese momento oportuno va a ser al inicio de su pasión, al final de su recorrido acá, ¿no? Momento en el que el demonio se hace presente por última vez cuando entra en Judas para que lo entregue a las autoridades religiosas. No lo dejó tranquilo durante toda su vida pública. Y vamos a leer de el Papa Benedicto lo que dice al respecto. Esto va a ser un poco más largo, esto que les voy a leer, pero pensamos que es un aporte importante para lo que estamos conversando. Los 13 evangelios sinópticos nos cuentan, para sorpresa nuestra, dice, que la primera disposición del Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo? Es un descenso a los peligros que amenazan al hombre, porque sólo así se puede levantar al hombre que ha caído. Jesús tiene que entrar en el drama de la existencia humana. Eso forma parte del núcleo de su misión, recorrerla hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. El descenso de Jesús a los infiernos, del que habla el credo, no sólo se realiza en su muerte y tras su muerte, sino que siempre forma parte de su camino. Debe recoger toda la historia desde sus comienzos, desde Adán, recorrerla y sufrirla hasta el fondo, para poder transformarla. La carta a los Hebreos sobre todo destaca con insistencia que la misión de Jesús, su solidaridad con todos nosotros, prefigurada en el bautismo, implica también exponerse a los peligros y amenazas que comporta el ser hombre. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice, fiel de lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Así pues, el relato de las tentaciones guarda una estrecha relación con el relato del bautismo, en el que Jesús se hace solidario con los pecadores. Junto a eso aparece la lucha del Monte de los Olivos, otra gran lucha interior de Jesús por su misión. Por su misión. Esa era el diablo tenía también su misión, ¿no? De que nuestro Señor se apartara de la de él. Pero las tentaciones, continúa diciendo el Papa, acompañan a todo el camino de Jesús. Y el relato de las mismas aparece así, igual que el bautismo, como una anticipación en la que se condensa la lucha de todo su recorrido. Ahí está, ¿no? Por eso la importancia de estas tentaciones en el desierto, ¿no es cierto? Leíamos recién que como él ha pasado por todo esto, ha pasado por todas estas dificultades, por estos dolores, por estos momentos difíciles en su misión, ahora él nos puede auxiliar a nosotros. Y está claro que necesitamos de su ayuda, ¿no? Porque no olvidemos que el bautismo nos libera del pecado original y de todos los pecados personales, pero no de la tendencia al mal, lo que llamamos la concupiscencia.
El catecismo lo dice muy claro. Fijémonos eh, nada más como la Biblia parte con la creación, ¿no es cierto? Y inmediatamente el hombre creado ya está tentado en el paraíso. Es tentado para ser como Dios. ¿No? No, tú puedes ser mucho más de lo que eres. Tienes que dar este paso, ¿no es cierto? Es el demonio nos ilustra ahí, ¿no es cierto? El Génesis como ya ahí, ya está presente, ¿no es cierto? El, el, el demonio nos quiere decir así que va a estar siempre presente en nuestras vidas. Siempre va a estar esperando nuestras debilidades para acercarse a nosotros y tratar de hacernos caer en esas tentaciones. No nos extrañemos entonces de esta condición nuestra, por lo que nuestra preocupación principal será, tomando conciencia de todo esto, ¿no? La preocupación nuestra ahora tiene que ser de fortalecernos interiormente para poder protegernos de todo esto, ¿no? Porque en el camino, como sabemos, eh, nos vamos a encontrar con Él en cualquier momento. No se va a ir, siempre va así a esperar el momento oportuno, ¿ah? Como la tentación que narraba Lucas, ¿ah? Siempre va a estar esperando, tiene mucha paciencia. ¿Con qué herramientas contamos entonces para defendernos de estas tentaciones? Ya lo decíamos al comienzo y lo leemos en el catecismo también, que nos dice que es el Espíritu Santo el que nos hace discernir, es decir, distinguir algo de otra cosa, para mostrarnos la diferencia que hay entre ellas. En este caso es entre la prueba necesaria para el crecimiento y la tentación que conduce al pecado. Son dos cosas distintas. La tentación que conduce al pecado y nuestra muerte que nos lleva a nuestra muerte espiritual. Es la prueba, para pasar por la prueba, ¿no es cierto? Y la tentación que nos conduce al pecado y a la destrucción interior nuestra. El catecismo nos dice el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente ese objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, como lo muestra, como decíamos recién, ¿no? La narración del paraíso, ¿no? Mientras que su fruto es la muerte. ¿Cuántas cosas hoy día no se nos presentan atractivas, seductoras, pero si las tomamos nos pueden llevar en mayor o menor grado a la destrucción progresiva de nuestra vida? En San Pablo, afortunadamente, encontramos una palabra de alivio y de aliento. En el libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto leemos: pronunciamos esta petición con la confianza certera que San Pablo nos ofrece en sus palabras. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas, les dice San Pablo. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio suficiente para librarse de ello y los ayudará a soportarla. Eso lo podemos leer en la primera carta a los Corintios. ¿Y qué otra herramienta tenemos? Poderosa herramienta también: la oración. Nos dice el catecismo, por medio de la oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio. Se refiere a las tentaciones del desierto, ¿no es cierto? Y en el último combate de su agonía, cuando ora al Padre para que lo libre de ese momento, pero que en definitiva no se haga su voluntad sino la del Padre. También en esos momentos exhorta a sus discípulos a orar. Les dice el Señor: estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso que ahí también se nos muestra la oración como una potente defensa para estas tentaciones. Y aquí les voy a leer seguimos con el Papa Francisco por un momento. Dice, al respecto de lo que hablábamos, nos dice:
¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Y continúa diciendo un poco más adelante, el discernimiento no solo es necesario, y mira que es profundo e importante esto que nos dice el Papa. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no despreciar las inspiraciones del Señor, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Ahí está el apoyo de nuestros pastores para estos momentos que se nos presentan muy difíciles por esto de las tentaciones, ¿no? Y pedimos después en la segunda parte de esta petición, líbranos del mal. Y aquí recurrimos nuevamente al Papa Francisco para que nos diga con quién es, qué es este mal. Mira, aquí lo dice muy claro, ¿no? Dice, no aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos y a descuidarnos y quedar más expuestos. Es fuerte lo que dice aquí el Papa, mira. Él no necesita poseernos, se refiere al demonio, ¿no? Al mal. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Ahí cita la primera carta de Pedro. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero es la realidad. Es por lo que podemos pasar en cualquier momento. Por eso está la petición aquí. Es una petición fundamental que le hacemos a nuestro Padre Dios. Y finalmente, y aquí fíjate que esto terminamos las oraciones y terminamos con el amén, ¿no es cierto? Y aquí en el Padre Nuestro, por supuesto, también. Terminamos con el amén. Y como que sí, ya. Y bueno, tomémosle también el peso a este amén. Y vamos a tomar ahora del catecismo, es muy breve, dice, con el amén final expresamos nuestro fiat respecto a las 7 peticiones, así sea. Todas estas peticiones le decimos al Señor, así sea, que se cumpla esto que te estamos pidiendo. Y
le agregué yo aquí también algo de la carta, la segunda carta a los Corintios, porque mira lo que dice aquí San Pablo, tan, tan hermoso, ¿no? Dice, en efecto, su- eh, en efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios, para gloria suya. Y es Dios que nos reconforta en Cristo, y nosotros, y a ustedes, y a todos los que van a venir. Él es el ungido. Hasta ahí, esto para tomar conciencia, ¿no? Este capítulo de hoy, de que nos tenemos que mantener cerca del Señor, ¿no? Porque Él es el verdadero y eficaz vencedor de las tentaciones y del maligno. A ver, me atrevo a recomendarles, si quieren, porque el catecismo tiene un muy buen resumen del Padre Nuestro al final. Ahí tienen ustedes un compendio de todo esto que hemos estado conversando durante todo el año. Bueno, y qué decir también del libro de Job, donde vemos cómo el demonio quiere transar con Dios, es una lucha ahí. En el libro de Job podemos también tomar la justa medida de lo que significa este mal en nuestra vida. Esperamos que estas reflexiones sobre esta hermosa oración hayan sido de beneficio para todos ustedes. Y también, por supuesto, para nosotros que la hemos preparado para ustedes. Los que más ganamos son nosotros preparando estos temas, ¿no? Porque tratamos de buscar siempre para entregárselo lo mejor y de la mejor forma. Y nos vamos a separar hasta el próximo año y ya estamos preparando los temas que seguramente los vamos a tomar de las orientaciones pastorales que nuestro arzobispo, el cardenal Fernando Chomalí, nos ha entregado para todo el periodo comprendido entre el 2025 ahora y el 2029. Y estamos viendo tomar esos temas que nos, que nos que aparecen ahí en estas orientaciones que son importantísimos, ¿no? El bautismo, la santidad. ¿Puedo ser santo hoy? También vamos a tratar de tomarlo para este otro año. La riqueza de la Eucaristía, el rol del laico en la vida de la Iglesia. Tantos temas interesantes que nuestro arzobispo nos pide que nos preocupemos de ellos durante este tiempo, ¿no? Del 2025 al 2029. Así que, bueno, ¿para qué decirles, no? Un agrado haberlos podido acompañar durante todo este año. Y que tengan un muy buen fin de año, un hermoso mes de María y una feliz Navidad para todos. Cuando el Señor nace cada año en el corazón de cada uno de nosotros para renovarnos, para transformarnos. Para despedirme, la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre.